Entendido. Dale nomás, Jaime. Ya. Entonces, primero declaro no tener ningún conflicto de interés. Justo se me pare. Ahí está. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación, o sea, no hay pago ni de por medio, no tengo convenio con ningún laboratorio, por lo tanto, es todo lo que tengo, no tengo ningún conflicto con ningún laboratorio y con ningún medicamento. Bueno, vamos a partir, ¿no es cierto?, nuestra clase, nuestra charla de neurociencia, es decir, vamos a ver qué ocurre en el cerebro. La neurociencia habla de qué es lo que ocurre en el cerebro, pero para hablar de fármaco, de la conducta, tenemos que hablar de un neurotransmisor que se llama dopamina. De las emociones agregamos lo que se llama serotonina y noradrenalina. Pero de la conducta y de principalmente lo que ocurre en nuestros chicos TEA es la dopamina. ¿Qué es lo que es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor muy importante. Hay muchos, hay decenas de neurotransmisores, pero este es el más importante y está ubicado en el lóbulo frontal, en la frente, ¿no es cierto? Y esencial para principalmente para estos tres sistemas. Primero, el de recompensa. La dopamina importa mucho en la búsqueda de recompensa. También en las funciones ejecutivas, es decir, en colocar atención y en aprender. Y en el desarrollo del cerebro social, es decir, del contacto con el uno con el otro. Para tener estos sistemas en forma estable, tenemos que tener dopamina en forma equilibrada en nuestro cerebro. Como ven ustedes, aquí ven un cerebrito, ¿no es cierto?, para los que les gusta la neurociencia. Aquí está la frente, esto que está rosadito más oscuro es la frente, y hay como varias vías, ¿no es cierto? Aquí tenemos la vía mesocortical, que viene del mesencéfalo, para los que les gustan las partes del cerebro, y va hacia la corteza frontal, y aquí tenemos la vía nigroestratial, que tiene que ver con la sustancia negra y el cuerpo estriado, que esto se afecta en el Parkinson. En cada lugar se liberan dopamina y refuerzan, ¿no es cierto?, la vía mesolímbica, que es muy importante, la de ¿no es cierto?, la de esta muy pequeñita, ¿no es cierto?, que está aquí, mesolimbic vía, que está pequeñita acá, ¿no es cierto?, y esto tiene que ver con la recompensa, la motivación y el aprendizaje por refuerzo. La nigroestriada, dijimos, el Parkinson, que altera el motor, y la mesocortical, que es muy importante, ¿no es cierto?, esta que está la más grande de todas, que tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con la atención. Sistema de recompensa de la vía mesolímbica. Vamos a hacer un ejemplo que a todos nos ha ocurrido. Cuando el papá llega a la casa, cuando el papá llega a la casa con un chocolate, lo trae escondido, pero por cuestiones de la vida, el niño ve el chocolate. Lógicamente la respuesta a un niño más siestea es que lo quiere de inmediato. Quiero mi chocolate, ¿no es cierto? Ya. Y el papá, ¿no es cierto?, dice que no le quiere dar el chocolate, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el niño? Una pataleta, una crisis, un berrinche. Esta pataleta, ¿no es cierto?, produce un déficit de dopamina, es decir, el niño requiere dopamina en su cerebro y lo logra solamente cuando recibe el chocolate del papá. El niño se calma porque la dopamina le produce placer, más si él come el chocolate, o sea, le da una masticada al chocolate. Entonces ese refuerzo, ese placer de quitarle, ojo, de quitarle el chocolate al papá, de comerse el chocolate, ¿no es cierto?, produce placer y se eleva la dopamina. La otra función de la dopamina, hay muchos más, pero estas dos, primero hablé de la recompensa, ahora voy a hablar del arousal. El arousal es estar con el cerebro activado, funcionando. Cuando uno le dice a un niño, ¿cuántos son 3 más 3? El niño tiene que pensar que 3 más 3 son 6, menos 2, pensando. Ella está activando su cerebro y para eso, esta es la vía mesocortical, la más grande, la más rosada, requiere aumento de dopamina. ¿De acuerdo? Eso sí, que la dopamina tiene que estar
en su nivel justo. Poca dopamina no sirve, mucha dopamina tampoco sirve. Aquí no hay exceso de dopamina. El exceso de dopamina te produce un efecto diferente. Veamos lo que le acabo de decir con dibujitos, ¿ya? Esta curva, ¿no es cierto?, que ven acá, una U invertida. Este es el nivel, el incremento de la concentración. A medida que uno va aumentando la dopamina, el niño va colocando los ojos más atentos, focalizados, organizados. Pero cuando se nos pasa la dopamina, la función cognitiva disminuye y el niño se estresa, se flexibiliza y se produce un bloqueo mental. Cuando hay poca dopamina, el niño no se concentra y no aprende. Cuando hay mucha dopamina, el niño se estresa, ¿no es cierto? Y se exalta y se pone agresivo, y es bastante agresivo. ¿De acuerdo? Estos dibujitos están hechos por la FIFO, que es mi hija, que también tiene dentro del espectro azulito. ¿Cuándo usar medicamentos psicotrópicos? Esa es la pregunta que nos hacen todos los papás, o porque el 100% de los papás, yo acepto que no quieren ver un neurólogo, y una vez que están dentro del neurólogo, el 100% tampoco quiere usar medicamentos. Eso lo sabemos, yo como padre también, siendo neurólogo, siempre me negué a usar medicamentos. Pero ¿cuándo se usan psicotrópicos? Bueno, en este punto dice cuando hay un desbalance de neurotransmisores, sobre todo de la dopamina. Es decir, el medicamento, el rol que cumple es corregir una alteración de neurotransmisores. No es para doparlo, no es para tranquilizarlo. Bueno, en ocasiones cuando hay trastorno de conducta sí, pero en realidad lo que yo quiero es, científicamente, lograr un nivel adecuado de dopamina para que el niño esté atento y concentrado como este dibujito que volvimos hacia atrás. ¿Cómo? Entonces la pregunta es, oiga doctor, ¿cuándo yo sé que el niño le falta dopamina? Bueno, cuando no se concentra, cuando no aprende a pesar de todos los esfuerzos técnicos que usted le coloca, cuando está muy hiperactivo, no dije hiperactivo, cuando es muy hiperactivo, cuando esa hiperactividad molesta, le molesta a él y le molesta al resto. Después puse cuando es agresivo. Quiero dejar claro que la hiperactividad no es sinónimo de agresividad. Un hiperactivo, aunque cuesta creerlo, es un tipo inquieto pero simpático que interactúa. Un agresivo deja de ser eso y empieza a agredir y autoagredirse. También el desbalance de dopamina. Cuando hay mucha dopamina, el niño duerme. Por eso que el efecto de algunos medicamentos es insomnio, porque aumenta la dopamina. Y también cuando falta dopamina, cuando está muy irritable. Podemos conversar algo más. ¿Ya? Por lo tanto, la alteración de la dopamina y de otros neurotransmisores ocurren cuando el niño TEA está descompensado por algo. ¿Ok? ¿Cuándo está descompensado? Obviamente cuando hay epilepsia, cuando hay un trastorno de ansiedad generalizado, el chico que está muy ansioso, bueno para comer, con mucho miedo, mucho grito, cuando hay tics, cuando hay trastorno obsesivo compulsivo, cuando está este famoso pathological demand avoidance, ese niño que le encanta llevar la contra, disfruta llevándote la contra, y los trastornos oposicionistas desafiantes, que son los que se oponen, ¿no es cierto?, en forma desafiante a las órdenes. El PDA y el TOD son muy similares. Y estos dos que están con rojo es lo que nos interesa ahora y que son los principales problemas en los colegios y en las familias, que es el trastorno de conducta y el déficit atencional. Lo que tienen en común es una disregulación de lo que estamos hablando. O sea, no está bien la concentración cerebral de la dopamina cerebral. Si un niño es muy inquieto, no se concentra, es impulsivo y agresivo, claramente la dopamina en su cerebro no está funcionando. Veamos en el TEA cómo se presenta esto. En el déficit atencional es quizá, junto con el trastorno de conducta, lo más frecuente en el TEA. De cada 100 niños con autismo, con trastorno del espectro autista, 70% tienen déficit atencional. El manejo del déficit atencional es multimodal, pero la terapia farmacológica está indicada a partir de los 6 años y off-label, es decir, fuera de etiqueta, pero muy ocupado también entre los 3 y los 6 años. El trastorno de conducta
que tiene que ver con la agresión principalmente, es muy prevalente, algunos calculan que el 90%, hay estudios, ¿no es cierto? Los estudios están hechos acá abajo, los autores de estos estudios son muy destacados, como el doctor Víctor Ruggeri y la doctora Amaya Hervas, que es la doctora que trajo la 2.2 a Chile traducido y certificado. Ellos hablan de que los TEA agreden en un 70% a sus cuidadores, y eso es una cifra alarmante. O sea, un cuidador de TEA tiene que saber que existe un 70% que el niño lo agreda, no por maldad, sino porque tiene una disregulación dopaminérgica. La agresión fuera de su círculo cercano es un 50%. Entonces la posibilidad, según la doctora Amaya Herpaz, que el niño golpee fuera de su círculo familiar es 50%. Es decir, que un niño TEA tiene un 50% de posibilidades de agredir en el colegio, o en un jardín, o en un cumpleaños. Algo curioso es que hay un estudio en España que muestra que el 15% de la gente que está retenida en cárceles tiene criterios de diagnóstico de TEA. Eso es curiosidad. ¿Por qué se caracteriza un niño TEA? Por estas tres cosas, que lo hemos repetido siempre. No se concentra, todo el tiempo inquieto, y ante pequeños estímulos reacciona en forma impulsiva, desproporcionada. ¿Qué es lo que es el déficit atencional para las neurociencias? En realidad es una disregulación de la dopamina. Es decir, si un niño tiene estos tres criterios, su cerebro no codifica bien para mantener un nivel de dopamina cerebral adecuado. Esta condición es heredable, o sea, lo más probable es que igual que el TEA, el TDAH también se hereda. Pero sí hay cosas interesantes, de que el déficit atencional, hace 50.000 años atrás, los antropólogos dicen que fue muy útil porque el déficit atencional nace como una necesidad de los pueblos de movilizarse. Entonces la mayoría de los líderes tienen déficit atencional. Hoy día las personas que tienen déficit atencional pudieran ser muy funcionales en contextos adecuados. Muchos líderes, muchos gerentes, muchos jefes de turno y todo, tienen que tener déficit atencional porque en el fondo necesitan colocar atención a muchas variables. Por lo tanto, tener un déficit atencional es bastante funcional hoy día en ciertos lugares. ¿Ya? Muchos deportistas tienen TDAH y, como ya había dicho, los trabajos multitareas. Un primer esquema de una neurona, ¿no es cierto? Esto es una neurona presináptica, esta es una postsináptica y este es el espacio intersináptico. Ustedes ven, a ver, ¿cómo puedo sacar esto que me tapa? Ya. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que este figurita azul, ¿no es cierto?, es la dopamina. La dopamina parte de la tirosina está generalmente en el queso. El queso, la tirosina es un aminoácido que la convierte, la tirosina hidroxilasa, en dopamina, y ustedes ven que la dopamina se puede envasar, la que sobra la puede comer una enzima, una vez que está envasada se libera, y una vez liberada, esta dopamina le tiene que dar una orden al cerebro, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay una dopamina que tiene poca afinidad, es decir, miren bien este puntito, ustedes ven que aquí toca y se puede ir, no queda atrapada, en cambio aquí topa y se queda atrapada. Los déficits atencionales, la mayoría, tienen este tipo de receptor que no es muy afín a la dopamina, ¿ok? Eso, una falla en cualquiera de todas estas enzimas pueden producir un déficit atencional. Corrijo, no es falla, una conformación genética de estas proteínas que le mostré puede producir una déficit atencional. Todo esto está documentado, hay papers que explican cada uno de estas proteínas. Bueno, veamos cómo se trata el déficit atencional, cuál es el objetivo de tratarlo. Ustedes saben que ya habíamos dicho que el déficit atencional, que el 70% de los autistas lo tenemos, es una desregulación hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que falta dopamina. Para corregir este problema, lógicamente se requiere aumentar la dopamina en la sinapsis de nuestro niño.
Por lo tanto, hay que usar un fármaco que aumenta la dopamina y estos se llaman psicoestimulantes. Por lo tanto, el psicoestimulante es aumentando la dopamina. Si ustedes leen en la notita que les dije acá, en forma natural, la dopamina también se aumenta con estímulos naturales, reforzadores, como son la comida, el juego, y cuando ya son más grandes, las parejas. ¿Ya? Si hay algo que estimula al ser humano, es la pareja, ¿no es cierto? La canción ante la pareja de los niños con déficit atencional es: estoy aburrido, tengo hambre, qué lata, estoy aburrido, que hay que de comer, oh, eso, qué lata. Comen a la media hora, tengo hambre, y los papás dicen: pero ¿cómo? Si comió cualquier cantidad y vuelve a comer. Eso es falta dopaminérgico, ¿ok? Cuando los chicos se ponen adictos al juego electrónico es porque tienen tan baja la dopamina que la van a subir jugando, 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 jugando. Por eso las grandes crisis están cuando tú le quitas la dopamina, que es la molécula de placer. O sea, le estás quitando el máximo placer a un niño, que es el juego. Obviamente el berrinche, si estea, es dramático. Este es un trabajo espectacular para la gente que le gusta la neurociencia. Es un trabajo en el cual se le hace una actividad a un niño muy parecido al Tetris. No sé si se acuerdan del Tetris, donde van cayendo al sistema, un juego electrónico burdo para mi hijo, pero para mí, a mí me costó, todavía no lo juego muy bien. Y esta actividad de encaje se le hizo a un niño con discapacidad intelectual. Le pido disculpa, científicamente dice retraso mental, pero eso es algo que se ocupó hasta el año 1990. ¿Ya? Después se dice discapacidad. Si ustedes ven, este niño cuando se le pide una tarea de tipo de encaje, el niño se esfuerza mucho. Y en este, ¿no es cierto?, perdón, SPECT, que se ve el flujo cerebral, ustedes pueden ver que hace mucho esfuerzo en las cositas rojas. O sea, las neuronas están hiperactivadas, el niño está súper concentrado porque una actividad tan fácil le cuesta cualquier cantidad. También se hizo con un síndrome de Down, también en el encaje, el niño, ¿no es cierto?, se esforzó mucho. Aquí está la parte motriz, cerebral. Se esforzó demasiado, ¿no es cierto? Por lo tanto, forzó demasiado, demasiado su cerebrito, activó muchas neuronas y el resultado no fue óptimo. En cambio, un niño normal no activó casi nada e hizo la tarea igual. Es decir, a los niños con dificultad o con discapacidad intelectual y a los niños con síndrome de Down claramente les falta aumentar la dopamina con este juego, es decir, ellos si le diéramos medicamento esto mejoraría, al igual, ¿no es cierto? En cambio, al niño con control normal no necesita nada porque ni siquiera activó su cerebro e hizo la tarea. No, aquí alguien me puede decir, pero ¿siempre es necesario los medicamentos? No, y aquí se los voy a demostrar. Aquí dicen Playing Tetris Naive. ¿Qué quiere decir eso? Que un chico que nunca ha jugado Tetris, le pasan el Tetris y los primeros días le hacen un examen de esto de cerebro, se activa la cabeza y se dan cuenta que está esforzándose. Si ustedes ven, tiene la misma dificultad que un niño con síndrome de Down. Es decir, cuando nos pasan algo nuevo, una máquina nueva, la gente que trabaja en minería, o que sea un centro cocina, una mamá, al principio nos desesperamos, nos puede estar doler la cabeza. Y aquí está explicada porque uno hace tremendos esfuerzos mentales para poder aprender, pero la práctica, llega a un punto, el mismo niño, que deja de estresarse y aprende. Por lo tanto, no siempre es necesario el uso de psicoestimulantes. Un tratamiento bien llevado, puede incluso con el tiempo el niño acostumbrarse y suspendemos. De hecho, el 30-40% de los niños a los 3 años bien llevado lo dejan de usar. Muchas mamás me han dicho: doctor, espectacular, ya 3 años lo usamos, hoy día el niño bien, porque se acostumbró a estudiar, empezó a amar el estudio. Obviamente, entrenamiento y terapia farmacológica es la mejor estrategia. O sea, un niño que está sufriendo, porque todos sufrimos cuando nos pasan una máquina y no la sabemos manejar, sufrimos muchos, más si tenemos déficit atencional. Por lo tanto, el psicoestimulante sirve para modular la vibración de dopamina positiva. Aumenta la dopamina en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y eso hace que aprendamos y hagamos mejor la tarea. ¿Qué le cuesta a tu hijo? Aprender a hacer las tareas.
su cerebro está sufriendo. Los estudios demuestran que los cerebros sufren, tanto cuando uno se sube a un auto o a una máquina que no lo sabe manejar y estamos obligados a hacerlo. El principal medicamento que se conoce es el metilfenidato. Como ustedes ven, el metilfenidato tiene más de 70, 80 años en el mercado, por lo tanto no es algo nuevo. Veamos cómo funciona. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la neurona presináptica. Aquí tenemos la dopamina que se libera, pero necesitamos mucho más dopamina para poder activar este receptor para que el niño se concentre. Necesitamos dopamina para activar los receptores. Fíjense en este es la clave, se llama transportador de dopamina. Este transportador de dopamina lo que hace es todo lo que sobra, esto lo chupa y lo vuelve a colocar, ¿no es cierto? Hace un spillover, ¿ya? Empieza a dar vuelta. Resulta que aquí está el metilfenidato, el remedio, y lo que hace es tapar esto y ya no absorbe más, y entonces la neurona empieza a dar dopamina, y ustedes ven que aumentó la dopamina y se pudo llenar este receptor y finalmente el niño se concentró. Veamos el efecto del metilfenidato con los mismos sistemas de máquinas, ¿no es cierto?, que ven la función cerebral. Aquí está el niño haciendo una tarea y ahí se está forzando, no logra concentrarse, por lo tanto no logra activar su cerebro, pero al darle metilfenidato, ¿no es cierto?, empieza enormemente a concentrarte y a sufrir menos por, por la tarea. Muy bien, lo usamos. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué hace el metilfenidato? La que pregunta dice, bueno, mejora el rendimiento, mejora la impulsividad, es decir, son menos impulsivos, porque no necesitan buscar dopamina en, en la comida, en el juego o quitándole cosas a los compañeros. Mejora la escritura, mejora la coordinación motora, mejora la comunicación verbal y disminuye la agresión. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, no se pueden negar. El principal es pérdida del apetito. Si el niño está en obesidad, porque acuérdense que los déficits atencionales comen mucho, le puede hacer muy bien. Como aumenta la dopamina, lógicamente le va a dificultar el efecto del sueño. Cuando tienes dopamina estás atento, despierto. Si te sobra la dopamina te va a costar dormir. Al principio dolor de cabeza, nerviosismo y en los muy flacos se produce efecto rebote. ¿Qué quiere decir eso? Que se agota el medicamento de golpe. Los más raros son arritmias, cardiopatías, crisis epiléptica y psicosis aguda irreversible, 1 en 1000. Yo he visto 2 en mi vida y he tratado cerca de 10.000 niños con fármacos. Y por eso que soy tan exigente, esta arritmia cardiópata, soy tan exigente con el electro que tenga medición QT. Con varios papás, hay muchos lugares que aparecieron, muchos lugares donde no informan el QT y hemos tenido muchos problemas porque el QT es lo que se alarga y lo que produce arritmia y cada 100 arritmias hay riesgo de letalidad. Entonces ya hemos tenido un chico con muerte súbita en la región, así que prefiero arriesgarme porque el efecto adverso es dramático. Miren, este es un trabajo que son los efectos adversos del metilfenidato en niños autistas. Efectos adversos no es que le vaya a ocurrir a todos, pero a veces hay irritabilidad, se agitan, se largan a llorar mucho, se ponen muy compulsivos, es decir, muy ritualista, aumenta la no me di cuenta que lo escribí mal, estereotipias, pero eso quiere decir estereotipia, créanme, y autoagresión. Esto obliga a retirar el fármaco y hay que pensar en antipsicótico. Muy bien. Por lo tanto, todo esto, cuando yo doy medicamento, cuando doy un metilfenidato, aparece esto, quiere decir que el niño, a pesar que se comporta como un déficit atencional, tiene un exceso de dopamina, por lo tanto, en vez de darle más dopamina, tenemos que bloquearla, bajar la dopamina, y para bajar la dopamina se usan antipsicóticos. Obviamente, un niño con trastorno de conducta, por eso yo a los papás les digo, mira, primero vamos a tranquilizar al niño, después le vamos a dar metilfenidato. Vamos a tranquilizarlo con risperidona o con aripiprazol, y una vez que esté tranquilito, le vamos a dar metilfenidato, o sea, Ritalin, el ideal.
Ustedes tienen que pensar que en trastorno de conducta hay una hiperactivación dopaminérgica, es decir, la dopamina tiene en exceso. Por lo tanto, el tratamiento consiste en disminuir la dopamina. Eso logra tranquilizar al niño para que logre un óptimo de alerta. Un óptimo de alerta, es decir, un niño hiperexcitado, un niño hiperactivo, agresivo, claramente no se concentra. Como le digo yo a veces a los papás, es como conducir a 80 kilómetros por hora en primera. Vas a fundir en algún momento siempre el motor. Para eso, el nombre de estos fármacos ahora se llaman tranquilizantes o antipsicóticos. Veamos, la misma sistema. Hay mucha, por naturaleza, el niño está tan estimulado, ¿no es cierto?, que sobran, ¿no es cierto?, sobran enormemente la dopamina, por lo tanto, hiperactivaría los receptores y se pondría este trastorno de conducta. Le damos risperidona, un bloqueo dopaminérgico, y la dopamina, ¿no es cierto?, bloquea la acción de la dopamina con el receptor y el niño se empieza a tranquilizar. Si se me pasa el efecto, pero la dosis de dopamina, claramente voy a producir efectos adversos como aumento de peso, sueño, ¿no es cierto?, hiperfagia y a veces también irritabilidad. Pero lo que yo espero es que el niño se mueva menos, disminuye sobre todo la irritabilidad, la agresividad, ¿no es cierto? Regulamos el sueño, aumentamos el apetito, lo cual a veces es deseable, a veces no es deseable, y mejora lo que buscamos siempre los chicos TEA, es el mayor contacto social. Efecto adverso, nuevamente, ¿no es cierto? Aquí hay que tener cuidado con el aumento de peso, pero nuevamente la alteración de QT cardiológica. Estos son muy raros, 1 en 10.000. Generalmente nosotros cuando tenemos muy seguido, no sé, todos los medicamentos pedimos pruebas hepáticas, hemograma, cada 1 o 2 años, pero la mayoría de los niños usan periodos de 6 a 9 meses. Muy bien, veamos, y con esto ya vamos a ir finalizando, el uso de risperidona. La indicación está clara en irritabilidad, estereotipo, autoagresión y heteroagresión. Cuando se golpean ellos mismos o golpean a los restos. La aripiprazol es lo mismo, ¿no es cierto? Las mismas, los mismos de lo otro, y además producen ciertas mejorías mejorías que están escritas aquí. Mejora la hiperactividad, comunicación, estereotipia, y es mejor tolerada también en cuanto al aumento de peso. No aumentan tanto de peso. Vamos viendo todas las mitos y realidades o las preocupaciones que tenemos los padres al usar medicamentos. Quizás estos puntos son los por cual la gente no quiere usar medicamentos. Lo primero es porque a algunos papás les da miedo usar metilfenidato porque escuchó que atonta o dopa a los niños y porque incluso andan como zombies. ¿Ya? Eso es algo que siempre te lo dicen, o sea, ¿lo va a dopar, doctor? De acuerdo, digo yo, ¿lo va a drogar? Son palabras fuertes para uno que tiene la responsabilidad del crecimiento de un niño, pero se entiende. Quiero que escuchen bien. Todo niño para un padre es normal. Aunque el niño sea extremadamente hiperactivo, es normal. Pero lo generalizan. Todos los niños son igual a mi hijo. Por lo tanto, si un niño es hiperactivo, pero que para el papá es normal, si yo le doy un medicamento que lo va a tranquilizar, el papá ya pierde la normalidad de su hijo y piensa que está atontado o dopado. Para los padres, el niño deja de ser normal, pero para el resto del mundo, el niño empieza a ser normal porque empieza a pararse menos, a escuchar, a aprender. Por lo tanto, hay una egodistonía, ¿no es cierto? Una distonía, perdón, no está muy claro con su hijo cuál es el verdadero, si el con medicamento o el sin medicamento. Lamentablemente, si un papá no quiere usar medicamento, igual que las personas que no quieren usar vacuna, hay antimedicamento y también gente antivacuna, uno se puede desangrar explicándole que no le va a hacer mal y que los efectos positivos siempre lo van a hablar con adversos. O sea, hay gente que, como todo el mundo, ¿no es cierto? Yo jamás sería hincha de un club especial, gente que no usaría medicamentos.
Otro dice que no usa medicamentos porque cuando grande lo va a usar, puede llevarlo a usar drogas estimulantes como la cocaína o la marihuana. Esto, hay estudios, ¿no es cierto?, de largo plazo que demuestran que es todo lo contrario. El uso de metilfenidato no se asocia ni al alcohol ni a droga, todo lo contrario, pareciera que los protegiera. De hecho, muchos, como esto aumenta la dopamina y la cocaína usa el mismo receptor del metilfenidato, el Ritalin, por lo tanto, si yo le doy Ritalin a mi hijo, está ocupando el receptor de la cocaína, por lo tanto, no tiene el high o la necesidad de drogarse. Se usa como parte de la terapia en adicciones. Esto sí que es controversial, reconozco que acá hay un problema, ¿no es cierto?, que no tiene clara la ciencia. El Ritalin actúa, ¿no es cierto?, enlenteciendo el crecimiento, pero no produciendo talla final baja. No sé si se entiende. Los niños, si el niño va a medir 1,90 m a los 17 años, va a medir 1,90 m a los 18 años. El problema que todos estos estudios eran del año 1970 y se comparaban niños normales con niños TDAH. Es un sesgo, un estudio con, un, con una variable espuria, no óptima, porque uno tiene que comparar TDAH que usan medicamentos y TDAH que no usan medicamentos. Ya. Pero el peor de los estudios, el más malo de los estudios, dice que tu hijo puede perder 1,5 centímetros, aunque no está probado. O sea, ya está bien, la ciencia se equivocó. Al usar medicamento por largo plazo, tu hijo va a ser 1,5 centímetros menos en el peor de los estudios. ¿Ok? No se tiene claro en realidad. ¿De acuerdo? Cuando los niños son chicos, generalmente no se da en los fines de semana o en las vacaciones. Yo no he visto niños, he visto 2 o 3 niños con talla baja, pero no se puede atribuir al metilfenidato. Este otro mito que dice que produce daño cerebral, todo lo contrario, este es un neuroprotector, protege el cerebro, porque la dopamina sabemos que es tóxica, por lo tanto al sacar la dopamina citosólica, es decir, dentro de la célula, produce protección. Por lo tanto es bastante seguro usarlo a largo plazo. Esto es lo que me preocupó, este es un alert del año 2005, ¿no es cierto? Un warning de la FDA. Y, sí, ¿por qué? Porque en Canadá demostraron que habían 20 niños que murieron, tuvieron muerte súbita con el uso de Adderall, sales de anfetamina que en Chile no hay, y se empezó a estudiar a cada uno, auditoría a cada uno, y se descubrió que en realidad hay que tener mayor vigilancia en las partes cardíacas y contraindicado en niños con cardiopatías. No se usa nomás en cardiopatía, ¿ya? De hecho, la gente que he atendido y veo que hay una alteración mínima en el electro, yo simplemente no lo uso. De hecho, en el colegio saben eso y han hecho cosas maravillosas haciéndole electro a los chicos, aunque hay algunos informes que no han sido eh, para un neurólogo, sino para un chico que hace educación física, pero la clave es un buen electro y si quedan dudas, le hacemos una ecocardiografía o un Holter. Algunos papás, y ya quedan, vamos terminando, ¿no es cierto?, piensan que le produce enfermedades psiquiátricas. Ya dije ya que el metilfenidato es neuroprotector y curiosamente la gente que usa 10, 15, 20 años medicamentos tiene menor efecto psiquiátrico, es decir, los niños se deprimen menos, se sienten mejor a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces es protector, no hace daño, es protector. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la atención. Espero que en estos 40 minutos que hicimos no sé cuánto, espero haberle dejado claro, pero me gustaría, si tuvieran preguntas, sería Perfecto. súper bueno. Muchas gracias, Jaime. Creo que todo muy claro. A mí me gustaría tal vez comentar algo, ¿ya? Cómo tal vez es mi visión de cómo yo le explico a muchos papitos el uso de la terapia farmacológica. Yo a Fantástico. veces hago la metáfora de que al igual como una persona que es cardiópata, ¿cierto? Que tiene problemas al corazón, por alguna insuficiencia cardíaca, o tal vez alguna persona que tenga diabetes, ¿cierto? Que su cuerpo no puede producir, en este caso, eh, ciertas hormonas, ¿cierto? Eh, Hay veces que
el cerebro no puede procesar adecuadamente los neurotransmisores, ¿cierto? Entonces necesita de la ayuda farmacológica, al igual como estas otras características, ¿cierto? De otras condiciones. Al igual entonces como el diabético necesita la metformin, muchas veces existimos personas que necesitamos alguna ayuda farmacológica para poder regular nuestra balanza química en nuestro cerebro. ¿Es algo así lo que quisiste hoy día transmitirle a los papás que están escuchando esto? ¿Está muteado? Correcto. Que dejé clarísimo, ¿no es cierto?, que hay un desbalance bioquímico en el cerebro y que la falta, en resumen, la falta de dopamina te produce un déficit atencional, falta de atención, falta de aprendizaje, y un exceso de dopamina te produce un trastorno de conducta. ¿De acuerdo? Siempre los papás dicen no vamos al neurólogo porque usa medicamentos, pero muchos papás han visto que no usamos medicamentos. O sea, creo que el 50% de mis pacientes no usan medicamentos. El problema es que cuando hay que usarlo, se debe usar porque se produce un desequilibrio que puede llegar a ser un daño. O sea, un niño que se acostumbró a golpear durante años, es su conducta, es su manejo y su respuesta ante la frustración, y eso a veces es complejo si no lo tratamos. Así es, mira, te voy a leer algunas preguntas que están escribiendo acá. Ya, mira, la primera dice si es que existe algún tiempo para utilizar el medicamento, ¿ya? O si este no presenta algún síntoma adverso, ¿puede utilizarse de manera indefinida? Sí, se puede usar con manera indefinida, ¿no es cierto? Pero vigilándolo, o sea, todo vigilándose, ¿ya? Pero hay que buscar la dosis correcta, o sea, la clave es la dosis correcta. Hay un concepto que le digo a los papás, menos es más. Hay que buscar la menos dosis que funcione. Perfecto. Aquí también pregunten si es que hay alguna edad determinada para poder comenzar el tratamiento con metilfenidato. Sí, la FDA apunta a los 6 años, es obligatorio, la FDA obliga a usar el metilfenidato a los 6 años. O sea, es malpraxis si un papá en Estados Unidos, el doctor le diagnostica TDAH y no usa el metilfenidato, pero se puede partir desde los 3 años. Yo con quién parto, con los niños que sospecho discapacidad, retraso de desarrollo, yo empiezo con metilfenidato a los 3 años. Perfecto, clarísimo. Mira, aquí mamá de Melvin, estudiante de nuestra escuela y también creo que es paciente tuyo, dice que comenzó con aripiprazol y que ha estado con mucho sueño. Excelente, esa sigue. Por lo tanto, con esta charla podemos decir que la dosis que yo le dejé era mucha, ¿me entiendes? Aunque haya usado un cuartito, hay que usar menos, incluso un octavo. Hay que usar la menos posible, porque si le produce sueño, eso quiere decir que exceso de dosis. Pero el aripiprazol dura 24 horas. Si se lo da en la noche, si se lo da en la mañana y le produce sueño, la misma dosis se puede dar en la noche. ¿Te fijas? Porque después de 8 o 9 horas va a tener menos de su sangre. ¿Ya? Perfecto. Tienen que aprender, ¿no? Ya no le hizo daño, esta mamá tiene que alegrarse, es decir, funcionó el aripiprazol, lo que hay que buscar ahora es la dosis. Perfecto. Eso que dices del aripiprazol es súper importante, lo de las 24 horas, porque, por ejemplo, el Dagotil es de 12 horas, ¿cierto? Sí, de 6 a Entonces, 12 horas, depende de los papás, claro, depende del entonces hemos niño. tenido papitos que, como lo usan solamente para la escuela, le dan solamente una dosis, pero eso resetea la terapia farmacológica, al no... Claro, la clave es que el medicamento, el niño tiene que acostumbrarse a una conducta de tipo dopaminérgico, por lo tanto hay que usarlo sábado y domingo. Cuando nos receto sábado y domingo? Cuando el niño es muy flaco o muy gordito, pero generalmente el aripiprazol y la risperidona debe ser todos los días. Bien, mira aquí Isidora dice si es que existe alguna forma de medir la dopamina en el Lament- cuerpo. Lamentablemente, científicamente, una medición cerebral es solo en estudios científicos, ¿ya? Lo que pasa es que lo que se mide en la sangre no está en el cerebro, entonces lo que habría que hacer es medirla a través de una punción lumbar, sacar el líquido, pero eso es muy traumático para un niño, o sea, es antiético, Claro. nadie lo haría. Mira, a ver qué más tenemos aquí. Dice, si es que, hola, mi hijo grita mucho, tiene casi 4 años. ¿Reduciría estos gritos el medicamento? Por supuesto, por supuesto. Habría que usar medicamento en ese niño, ¿no es cierto? Buscando la dosis perfecta, ¿no es cierto?
se podría usar, partir siempre con risperidona porque es fácil titular, pero si no, se puede partir con aripiprazol. Aquí preguntan sobre la diferencia entre la aripiprazol y el Alilex, pero Es lo mismo, compuesto, es la es marca compuesto. comercial, es la marca comercial. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, ¿de qué manera puede estimular la dopamina natural en los niños, Tea? Buena pregunta. Esa pregunta holística es muy buena. ¿Cómo puedo aumentar la dopamina? Bueno, es la forma más cara de producir dopamina. Tienes que entretenerlo todo el día con un coaching, con terapia cognitivo-conductual. O sea, lo que hace el colegio es aumentar, si el niño tiene una base no tan alterada, sí va a aumentar la dopamina. Acuérdense que la dopamina es el placer. Entonces tenemos que mantener el niño en recompensa siempre, siempre recompensado. Y eso, olvídense, para un TEA es como contratarle el Circo du Soleil para tenerle todo el día activado. Está difícil, pero se puede. Juego. La clave es el juego. La mejor de todas, pero no sirve para nada, son las pantallas. La pantalla sí que produce dopamina en exceso y se nos pasa por el otro lado. Acuérdense en el equilibrio. Aquí Carolina dice, Emilia está con aripiprazol hace una semana y ha estado súper, duerme perfecto. Ahí tenemos entonces un caso exitoso de la terapia farmacológica. Sí, súper. Dosis perfecta, ¿cachai? ¿No? Se buscó la dosis perfecta. Sí, buscarla, encontrar la dosis perfecta es maravilloso. O sea, esa Aquí, mamá debe estar recontenta. sí, aquí Carla Vega dice, ¿en cuánto tiempo se puede usar las anfetaminas? Creo que aquí la mamá se... Sí, 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 está bien. No, no, sí, buena pregunta. La anfetamina Ah, también ya. es un psicoestimulante. Hubo una resurrección de las anfetaminas. ¿Por qué? Porque las anfetaminas que nosotros usamos antes eran adictivas. O sea, tú podías tomarte 6 pastillas y te volabas en el fondo, siendo bien chileno. Claro. Pero ahora el Samexit, que es la nueva anfetamina, tiene un neutralizador, por lo tanto jamás te vas a drogar con ese sistema. Se puede usar en forma eterna, no hay problema. O sea, todos los Perfecto. días, pero si alguien quiere una receta de años, muchos papás van a decir entre 3 y 4 años. Los estudios del MTA, que es el más importante, dice 3 ¿Mm? años. Perfecto, ya. Y última pregunta, Jaime, para no quitarte más tiempo. Dice, mi hijo toma Neulaptil al 4% y le da mucha hambre. Toma 20 gotas ya para dormir. ¿Qué hacer? O tal vez ahí la consulta ahí más Sí, personalizada más para ver. técnica, más todo, pero podemos responderla. Mira, lamentablemente el neuleptil también produce el hambre, ¿de acuerdo? Ahora, la gracia del neuleptil que es suave y es muy bueno para dormir, pero si produce mucho hambre, yo le dejaría en la mañana, porque es importante que duerma, ¿no es cierto? Le dejaría metilfenidato, así una mezcla. Ya, claro, esas preguntas tal vez sería bueno ahí que cuando tengan ahí la atención la puedan Sí, responder. a ver, Bueno, para, dime. para ir terminando, yo creo que lo último que tal vez me gustaría agregar, Jaime, para no quitar más de tu tiempo, es que la sugerencia de siempre recurrir al médico, ¿cierto? Porque uno pone a veces antipsicótico en internet, uno lee Dagotil, risperidona, ¿cierto? Eh, aripiprazol en internet y le sale que es un antipsicótico, ¿cierto? Y que funciona para muchas condiciones, muchas patologías, ¿cierto? Y a veces el internet suele asustar, ¿cierto? Suele Sí. desinformar más que informar, ¿ya? Entonces ahí mi sugerencia es siempre ir donde su médico, ¿ya? Que son personas capacitadas, que han estudiado muchos años esto, ¿ya? Eh, eso, ¿ya? Eso como reflexión final, ¿ya? Que no nos desinformemos hoy día que pasamos de la era de la información a la era de la desinformación con tantas cosas que hay en Internet. Exacto. ¿Vale? No sé Ya, si tú, Jaime, quieres dar algunas palabras ahí al cierre. no, agradecer a mis pacientes, a toda la gente que se está conectando. Para mí es un honor poder hablarles de esto. Yo amo a mis pacientes enormemente. Los papás no me quieren mucho a veces, pero es impresionante. Hoy día vimos a 27 pacientes, nos reímos bastante con algunos. Y la clave, ¿no es cierto?, en relación a los medicamentos, es que jamás usen Google, jamás. Que el doctor le tiene que explicar, su neurólogo, son buenos para hablarlo, mis amigos, bueno, el Pablo no habla tanto, pero el Víctor Olivares habla caleta, ¿de acuerdo?
Así que todos los neurólogos tienen que explicarle los pros y los contras de los medicamentos. Aquí estamos una hora, o sea, para mí, si están mis pacientes aquí, yo veo muchos pacientes míos acá, lo cual le agradezco, así yo me ahorro caleta de tiempo explicándole con el medicamento, así que súper bien. Y agradezco estoy leyendo todos los mensajes que me están mandando, yo muy contento, ¿no es cierto?, con la mamá de Zair, ¿no es cierto?, hoy día vimos a algunos pacientes y alumnos de ustedes, así que no, muy bien, muy contento y gracias por ver y así hacemos otro en el tiempo. 120 personas hoy día escucharon tu participación y a los que van a estar preguntando, esta charla va a estar, bueno, con el permiso de Jaime, sí, por supuesto, va a estar por supuesto. En el YouTube, en la página de YouTube de la Escuela Raíz. Ustedes ponen Escuela Raíz en YouTube y van a poder encontrar mañana ya esta charla para que tal vez la puedan escuchar más detenidamente, lo que tal vez entrar un poquito más tarde, va a estar grabada completa. Antes de terminar, ya me gustaría también dejarlos invitados, no sé si puedes dejar de compartir, Jaime. Sí, por supuesto. Dejarlos invitados a las conferencias TEA que realizamos nosotros este mes. ¿Ya? El 27 de octubre. El día 27 de octubre. Ya no sé si se alcanza a ver el afiche. Sí, Nico. A ver. Les voy a dejar aquí en el chat el enlace donde ustedes se pueden inscribir a estas conferencias, a las cuales ya Jaime ha participado con nosotros, ¿cierto? Y este año vamos a tener también muchos conferencistas excelentes. ¿Ya? Así que los esperamos. Voy a compartirle el afiche que justo se me perdió. Hoy estamos pasando avisos comerciales, me quedan 2 cupos para el curso de peluquería, ahí para que me ubiquen y me envíen quienes requieran participar. Eso. Ya, entonces estas son las conferencias. Ya para el día 27 de octubre comenzamos a eso de las 9 de la mañana. A los que se inscriban en el enlace que envié por el chat, les vamos a enviar toda la información. Y lo mismo que decía Angélica, nosotros en la Fundación estamos con esto de las capacitaciones y los cursos, y ahí este mes estamos con peluquería, ¿cierto? Peluquería y peluquería canina, pero se me armaron unos cupos ahí extra hoy día, así que por favor los que requieran que me ubiquen. Si nos sacamos una foto, si prenden las cámaras y nos sacamos una foto todos, ¿es posible? Aquí la pide la jefa. Mira, ahí está el Cevita. El Melvin, el Ricardo, ay, los veo a todos. ¿Ya? No me han visto por la escuela porque no me han visto por la escuela, porque estoy con COVID, pero ya el lunes nos vamos a ver. Ya, una fotito. Ya, Jaime. Muy bien. Ya. Bien, pues, queridos padres, querido expositor Jaime, como siempre, un gran honor haberte escuchado. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y atentos a más información, que estamos haciendo hartas cositas ahí en la fundación y en la escuela. ¿Vale? Excelente. Muy bien. Adiós, muchas gracias. Gracias, Jaime. Un abrazo. Chao, gracias. Por el tiempo. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias a usted, mamita, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Ya, Nico. Ya, Jaime, que esté muy bien. Gracias por tu tiempo. Ahí estamos Chao, hablando. amigo. Nos vemos. Cuídate mucho. Chao. Chao, chao, chao.